Era un campeón mundial de boxeo invicto, orgulloso, imparable y adorado por millones de personas. Cuando vio a Chuck Norris sentado tranquilamente en un pequeño bar de Texas, pensó que era su oportunidad de demostrar quién era el verdadero luchador. Pero solo unos segundos después se dio cuenta de que hay algunas leyendas a las que nunca se debe desafiar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol había caído detrás de las llanuras como una moneda ardiendo que se hunde lentamente en el horizonte. El aire del atardecer todavía conservaba el calor del día, y un polvo dorado flotaba sobre la carretera 281, donde los camiones pasaban con su rugido constante, como si el mundo nunca se detuviera del todo. En medio de esa inmensidad desierta, un viejo cartel de neón parpadeaba con pereza. Una palabra a medias viva, a medias muerta. Eagles Rest Bar. La luz roja se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo y se reflejaba en las botellas alineadas en los estantes, haciendo que el interior pareciera un refugio suspendido entre la calma y el cansancio. Dentro, el aire olía a roble, cuero y whisky. Los ventiladores del techo giraban con una lentitud casi hipnótica, moviendo el humo de los cigarrillos en remolinos pálidos que parecían fantasmas de otros tiempos. Las conversaciones eran murmullos que se deslizaban por el aire sin intención de ser oídas. Camioneros que hablaban de rutas, veteranos que jugaban dominó, un par de hombres solitarios que bebían sin prisa, como si el reloj no tuviera poder allí. En un rincón, una vieja rocola reproducía una canción de George Strait, suave, melancólica, lo bastante tenue para no romper el equilibrio sagrado del lugar. Detrás del mostrador estaba Manuel Rivera, limpiando vasos con la rutina meticulosa de quien encuentra en la repetición un modo de respirar. Tenía las manos de un mecánico, anchas, curtidas, con cicatrices que parecían mapas. Había servido en Corea, y aunque habían pasado décadas, todavía mantenía la postura de un soldado que nunca dejó del todo el frente. En las paredes, entre botellas y fotografías amarillentas, colgaban recuerdos de su vida. Una foto suya junto a un camión militar. Otra frente al bar recién inaugurado, cuando el letrero brillaba completo y su espalda no conocía aún el peso de los años. Eagles Rest era su creación y su refugio, un sitio levantado tabla por tabla con sus propias manos. Un lugar para quienes buscaban lo mismo que él, silencio y un poco de paz. A una de las mesas junto a la ventana, sentado en la penumbra, había un hombre que parecía encajar en ese silencio, como si le perteneciera. Llevaba una camisa de mezclilla clara, pantalones vaqueros descoloridos y unas botas gastadas por kilómetros de caminos. Frente a él, una taza de té humeante desprendía un aroma tranquilo que contrastaba con el olor del alcohol y el tabaco. Tenía el cabello entrecano, la barba recortada y el rostro surcado por líneas que no hablaban de debilidad, sino de vida. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada gesto respondiera a una intención. No trataba de pasar inadvertido, simplemente era parte del entorno, como una piedra en el cauce de un río que ya aprendió a dejar pasar la corriente. Chuck Norris venía a Eagles Rest por la misma razón por la que los halcones se posaban en los cables del teléfono afuera, para observar sin ser vistos, para descansar entre los espacios del mundo. Había pasado media vida en escenarios, frente a cámaras, interpretando peleas, salvando mundos imaginarios. Ahora prefería los lugares donde no se esperaba nada de él. En aquel bar, los clientes sabían quién era. Claro que sí. Todos habían visto su rostro en portadas de viejas películas, en portadas de VHS descoloridas, en memes y chistes que lo habían convertido en una leyenda. Pero en el bar de Manuel, la fama no valía nada. Allí Chuck no era un héroe ni un mito, solo un hombre con un libro y una taza de té. Manuel se acercó con una tetera y llenó la taza del actor sin decir palabra. Chuck asintió con un leve movimiento de cabeza, una forma de agradecimiento que no requería palabras. «Sigue siendo el lugar más tranquilo de Texas», dijo tras un momento, su voz grave pero serena. «Porque los ruidosos no duran mucho aquí», respondió Manuel con media sonrisa. Chuck soltó una risa baja, un sonido casi inaudible. «Eso ya es sabiduría». «No», dijo el hombre detrás del mostrador. «Es experiencia». Volvió a su puesto,
dejando a Chuck con su libro abierto. La portada, gastada por el uso, mostraba letras casi borradas. Meditaciones, de Marco Aurelio. Chuck lo hojeó despacio, con la paciencia de quien no lee por aprender, sino por recordar. El texto parecía absorberlo, pero a ratos su mirada se perdía hacia la ventana, donde el último resplandor del crepúsculo se deshacía en un violeta profundo. Detrás de la barra trabajaba también una joven mujer, de movimientos precisos y silenciosos. Se llamaba Latifa, aunque todos la llamaban Tif. Su cabello oscuro estaba recogido con una cinta, y sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha tenido que aprender a mantenerse firme. Mientras servía las cervezas, lo hacía con la elegancia de quien conoce el equilibrio del cuerpo como un idioma propio. Su padre había sido boxeador, un peso medio que había luchado en gimnasios de barrio hasta que una fractura de mandíbula puso fin a su sueño. Tiff había heredado de él la misma pasión y la misma disciplina. Entrenó durante años, hasta que una lesión en el hombro la obligó a detenerse. Pero en cada movimiento, en la forma en que sostenía los vasos o se desplazaba por el bar, aún vivía el eco de ese antiguo ritmo de combate. Pasó junto a la mesa de Chuck con una bandeja en la mano y una sonrisa traviesa. ¿Sigue con el mismo libro, señor Norris?, preguntó en tono de broma. A veces leo, a veces finjo, respondió él sin levantar la vista. Depende del día. ¿Y qué hay dentro de ese libro que le roba tanto tiempo? Él inclinó ligeramente la tapa hacia ella. El diario de un emperador romano. Habla de paciencia, equilibrio y de no perder el control. Suena como lo contrario de todos los que conozco, bromeó ella. Por eso vale la pena leerlo 2 veces, dijo Chuck, y volvió la mirada a las páginas. La noche avanzó despacio, con esa paz que solo los lugares olvidados parecen conocer. Afuera, el cielo se había vuelto de un azul tan oscuro que parecía líquido. Los camiones seguían pasando a lo lejos, y las luces de los pozos petroleros parpadeaban como brasas en la distancia. Dentro, el murmullo de las voces se mezclaba con el tintineo de vasos. Tiff se apoyó en la barra, conversando con Manuel sobre el precio del combustible y la lluvia que no llegaba. Todo parecía detenido en una especie de equilibrio antiguo. Entonces el sonido de neumáticos sobre grava quebró el ritmo. Un rugido profundo, acompañado del destello de faros. Las conversaciones se detuvieron. Nadie llegaba a esa hora si no estaba perdido, o si venía buscando algo. Las luces del vehículo se proyectaron por la ventana, y por un momento, el interior del bar se llenó de una luz blanca que pareció borrar los colores. Luego, el motor se apagó y el chirrido del metal marcó la entrada de los visitantes. 5 hombres cruzaron la puerta, o más bien, 4 seguían al que iba adelante. El primero avanzó con la seguridad de quien está acostumbrado a ser observado. Cada paso suyo tenía un ritmo medido, una especie de coreografía inconsciente. Era alto, de piel morena, con el cuerpo de un atleta en plenitud. Su chaqueta de cuero negro llevaba bordada una corona dorada en la espalda, y el brillo de una cadena pesada relampagueó bajo las luces del bar. Su rostro era inconfundible. Los noticieros, los pósters y las transmisiones deportivas lo habían convertido en un ídolo. Derek "The Hammer" Johnson, campeón mundial de peso pesado, invicto. A su alrededor, su comitiva, 2 guardaespaldas que parecían hechos de granito, un tipo flaco con una cámara colgando al cuello y un representante de sonrisa postiza y gafas oscuras. El grupo llenó la entrada con su sola presencia, desplazando el aire tranquilo del bar. Manuel dejó el trapo sobre la barra y los miró sin expresión. «Buenas noches. ¿Se perdieron?» El representante sonrió, exageradamente amable. «¿Perdidos? Para nada, amigo. El campeón solo quería compartir un trago con la gente del lugar. Ya sabes, mantener el contacto con las raíces». Derek abrió los brazos con teatralidad, mostrando sus dientes perfectos. «Eso mismo. Hay que salir del penthouse de vez en cuando y respirar aire real». Los parroquianos se miraron entre sí, algunos con curiosidad, otros con fastidio. Nadie respondió. Manuel mantuvo su tono neutro. «Tenemos cerveza y whisky, pero no cámaras». El hombre de las gafas bajó un poco la sonrisa. «Solo unas fotos para las redes, viejo. Nada malo. El campeón es tendencia». «Sin cámaras», repitió Manuel, despacio.
Derrick soltó una carcajada. Relájate, viejo. Solo queremos pasar un buen rato. Golpeó la barra con los nudillos. La primera ronda corre por mi cuenta. Hubo un silencio breve. Luego algunos aceptaron por cortesía. Tiff se movió detrás del mostrador, sirviendo las copas, aunque notaba cómo le temblaban las manos. Derrick la observó con una sonrisa cargada de intención. ¿Cómo te llamas, preciosa? Tiff, dijo ella. Hola, Tifa. Como la reina, dijo el divertido. Me gusta. Si haces mi trago fuerte, te dejo una propina real. Manuel lo observó de reojo, su mandíbula tensa. Había visto a muchos hombres así, jóvenes, poderosos, creyendo que el mundo era un espejo donde solo se reflejaba su fuerza. No dijo nada, solo esperó. Chuck en su mesa tampoco se movió. Alzó la mirada cuando la puerta se abrió y luego volvió a su libro. Pero podía sentirlo, el cambio en el aire, el zumbido invisible que antecede a una tormenta. El tono de voz de Derrick llenaba el espacio, seductor, pero con filo. Cada palabra suya parecía esconder un desafío. Pasaron unos minutos antes de que el campeón reparara en él. Se giró hacia la ventana, frunciendo el ceño, y una sonrisa de sorpresa se extendió en su rostro. «No puede ser», dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. «No me jodas». La cámara se giró hacia la esquina. Los guardaespaldas se apartaron. Derrick caminó con pasos pesados hasta la mesa de Chuck. «Vaya, vaya. El mismísimo Walker, Texas Ranger. Esto sí que es destino». Chuck levantó la vista, tranquilo. «Buenas noches». Derrick se echó a reír. «¿Solo buenas noches? Hombre, crecí viéndote patear puertas en la tele». «Eran películas», respondió Chuck, cerrando el libro con suavidad. «Otro tipo de pelea». «Quizá», replicó el boxeador. «Pero tú lanzabas esas patadas de verdad. Dime, viejo, ¿todavía te queda algo de eso?» Manuel dejó un vaso sobre la barra con un golpe seco. «Eso basta, campeón. Déjalo tranquilo». Derrick no lo miró. Seguía sonriendo, pero la sonrisa se endureció. «Solo pregunto entre profesionales». «No creo que seamos del mismo oficio», dijo Chuck. El silencio cayó como un telón. Hasta la rocola pareció detenerse. Tiff se quedó inmóvil, las manos suspendidas sobre las botellas. La cámara grababa sin cesar, el piloto rojo parpadeando como un corazón inquieto. Derrick se incorporó, ajustándose la chaqueta. «¿Sabes? Me gusta conocer a mis héroes. Me recuerda lo lejos que he llegado, del barrio al trono del mundo. Y ahora frente al tipo que convirtió las patadas en arte». Chuck tomó un sorbo de té y habló con calma. «Golpear nunca fue el punto». El campeón parpadeó, desconcertado, y luego rió. «Tienes frases, viejo. Me caes bien». Se volvió hacia el resto del bar. «La próxima ronda la pago yo». Las risas estallaron, pero eran nerviosas, superficiales. Debajo de esa alegría improvisada, algo había cambiado. Un equilibrio invisible se había roto. Chuck abrió de nuevo su libro y siguió leyendo. En el reflejo de la ventana, su rostro permanecía inmóvil, la luz del neón dibujando líneas rojas sobre su perfil. Las palabras de Marco Aurelio parecían susurrarle desde la página. «La mejor venganza es no parecerse a tu enemigo». Mientras Derrick Johnson levantaba su copa entre aplausos falsos y flashes apagados, el hombre en la mesa sabía que la noche acababa de encontrar su prueba. Afuera, el viento empezaba a soplar desde el este, trayendo el olor a tormenta. Y en el silencio que siguió, hasta los que no entendían del todo lo que había pasado, sintieron que algo se había puesto en marcha, algo que ya no se detendría. El amanecer se extendió sobre las llanuras texanas, con una claridad casi dolorosa, como si el cielo quisiera borrar todo rastro de la noche anterior. En el camino que conducía al Eagles Rest Bar, el polvo se levantaba en espirales lentas con cada ráfaga de viento, y los pájaros, escondidos entre los postes de teléfono, cantaban con la monotonía de quienes no esperan que el mundo cambie. Dentro del bar, Manuel Rivera limpiaba la barra como lo hacía cada mañana, pero aquel día el silencio tenía un peso distinto. Todavía podía oír, en algún rincón de su memoria, el eco de las risas del campeón y la calma intacta del hombre junto a la ventana. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido aquella tensión, guardando en sus tablas una historia que aún no terminaba. Cuando abrió las persianas,
La luz entró tibia y oblicua, iluminando las botellas vacías de la noche anterior. Afuera, el polvo del camino parecía brillar. Chuck Norris había llegado temprano, como siempre. Estaba en su mesa habitual, leyendo. Había saludado con un leve gesto y luego había vuelto a su silencio. No necesitaba hablar para llenar el lugar, bastaba su presencia. El sonido del papel al pasar y el leve tintineo de su taza eran los únicos signos de que el tiempo seguía moviéndose. Latifah apareció poco después, con el cabello recogido y ojeras en los ojos. Había dormido mal. No dejaba de pensar en la escena de la noche anterior, en la forma en que el campeón había llenado el bar con su presencia y en cómo aquel hombre, sentado en la penumbra, había resistido sin levantar la voz. Había sentido miedo, curiosidad y una extraña admiración por ambos, aunque por razones distintas. Uno representaba todo lo que ella había aprendido a temer: el impulso, el fuego, la arrogancia de la fuerza sin control. El otro era todo lo contrario, una quietud que parecía tener más poder que cualquier golpe. ¿Dormiste algo?, preguntó Manuel sin levantar la vista. Lo suficiente para soñar con tormentas, respondió ella. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Las horas pasaron lentas, y el calor del día fue llenando el aire. Afuera, los insectos zumbaban en los matorrales, y el asfalto se ondulaba bajo el sol. Por la tarde, el bar volvió a llenarse de los rostros de siempre: los camioneros, los veteranos, los hombres que jugaban al dominó. Todos parecían un poco más atentos que de costumbre, como si esperaran que algo volviera a romper la calma. No sabían qué, pero lo esperaban igual, y lo que esperaban llegó. Fue al caer la noche cuando el sonido de los motores se oyó otra vez, más de uno, rugiendo sobre la grava. Esta vez no hubo sorpresa, sino un murmullo colectivo. Las miradas se cruzaron. Manuel dejó el trapo sobre la barra y suspiró. Chuck levantó la vista de su libro, no con inquietud, sino con una leve resignación, como quien reconoce que la historia no ha terminado. La puerta se abrió con un golpe de aire caliente. Entró primero el manager del campeón, con una sonrisa que parecía ensayada, seguido de dos guardaespaldas, y finalmente, detrás de ellos, Derek the Hammer Johnson. Llevaba una chaqueta de cuero rojo oscuro que brillaba bajo las luces, y en su rostro había una sonrisa amplia, pero sin alegría. Su presencia llenó el bar igual que la noche anterior, pero esta vez traía algo más, una tensión nueva, una necesidad de demostrar algo que ni él mismo entendía del todo. «Señoras y señores», anunció el manager con voz teatral, «el campeón ha vuelto para brindar con su gente». Algunos aplaudieron por cortesía, otros bajaron la vista a sus vasos. Manuel no dijo nada, pero su ceño se frunció. Chuck volvió la página de su libro. La rocola seguía sonando, una canción vieja de Willie Nelson que apenas se escuchaba sobre el murmullo. Derrick avanzó hasta el centro del bar, golpeando el suelo con sus botas. «¡Vamos, amigos!», gritó con su voz profunda y segura. «Esto parece una iglesia, no un bar». Hubo algunas risas. Los guardaespaldas se acomodaron cerca de la puerta. El manager pidió una botella de whisky y el camarógrafo, con una cámara nueva y brillante, empezó a grabar. El bar, que siempre había sido un santuario de silencio, se transformó de nuevo en un escenario. Manuel se acercó con calma. «Ya te dije anoche», dijo sin levantar la voz. «Aquí no se grita». «Tranquilo, viejo», respondió Derrick con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Hoy venimos a celebrar. La primera ronda va por mí». «Tu dinero no compra respeto», dijo Manuel, aunque ya se giraba para servir las copas. No tenía sentido discutir con el ruido. Latifah servía con manos temblorosas, intentando no mirar al campeón. Había visto sus combates, lo había admirado alguna vez, pero ahora, viéndolo de cerca, entendía que había algo roto en su interior. El hombre que frente a millones de personas lucía invencible parecía vacío, como si cada victoria le hubiera costado una parte de sí mismo. «A tu salud, reina», le dijo Derrick mientras ella le pasaba su trago. Ella sonrió sin ganas. «Espero que te guste fuerte». «Siempre», contestó él alzando el vaso. Tomó un sorbo largo y luego miró hacia la ventana. Allí estaba otra vez. Chuck Norris, con su libro, con su té, con la misma calma que la noche anterior. Aquello encendió algo dentro del campeón, una chispa de irritación disfrazada de curiosidad.
Vaya, vaya, murmuró, sonriendo de lado. El sabio sigue en su trono. El manager, que lo había notado, se inclinó hacia él. Déjalo, no vale la pena. No, respondió Derrick. Esta vez lo entiendo. Pero no lo entendía. No entendía nada. Lo que sentía era una punzada en el orgullo, una necesidad de imponerse. No era solo contra el viejo actor, sino contra lo que representaba. Una fuerza que no necesitaba ruido. Caminó despacio hacia la mesa de Chuck, el vaso en la mano, los pasos resonando sobre la madera. El murmullo del bar se extinguió de nuevo. Los clientes se quedaron en silencio, expectantes. «Buenas noches otra vez, leyenda», dijo Derrick, deteniéndose frente a él. Chuck levantó la vista tranquilo. «Buenas noches. No pensé verte de nuevo. Supongo que te gusta mi compañía», dijo el campeón, con un destello de burla en los ojos. «No me di cuenta de que te habías ido», respondió Chuck. Algunos rieron sin poder evitarlo. Derrick sonrió también, pero su sonrisa era tensa. «Tienes sentido del humor, viejo. Pero dime una cosa. ¿Qué se siente saber que el mundo siguió sin ti?» Chuck cerró el libro despacio, marcando la página. «Se siente en paz». «La paz no hace campeones», replicó Derrick. «Ni el ruido», dijo Chuck. La frase cayó entre ellos como una piedra en el agua. Ni uno ni otro se movió. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido del neón. Los ojos del campeón se estrecharon. Su respiración se volvió más pesada. «¿Sabes lo que creo?», dijo al fin, inclinándose hacia adelante. «Que estás tan acostumbrado a fingir ser fuerte que ya olvidaste cómo se siente de verdad». Chuck lo observó con calma. «Y tú estás tan acostumbrado a demostrarlo que ya no sabes si lo eres». El campeón se irguió, con los músculos tensos bajo la chaqueta. «No juegues conmigo, viejo». «No lo hago», contestó Chuck. «Solo te escucho». Derrick dio un paso atrás. Por un instante pareció que iba a golpear la mesa, pero se contuvo. El manager intervino de nuevo, murmurando algo al oído del campeón, pero éste lo apartó con un gesto. «¿Sabes qué?», dijo Derrick, volviendo a sonreír. «No voy a arruinar la noche. Este lugar necesita vida, no filosofía». Golpeó el lado de la rocola y cambió la canción. El viejo country se apagó, reemplazado por una base pesada de hip hop que llenó el bar con un ritmo agresivo. El campeón empezó a moverse al compás, lanzando golpes al aire, girando los hombros, bailando con la precisión de quien ha repetido esos gestos miles de veces. La multitud se apartó para dejarle espacio. Sus movimientos eran perfectos, controlados. Cada golpe parecía vibrar en el aire. Algunos aplaudieron. Otros, como Tiff, miraban con una mezcla de admiración y tristeza. Era un espectáculo de fuerza, sí, pero también de soledad. Al terminar, Derrick levantó los brazos y se volvió hacia Chuck, que no se había movido. «¿Qué dices, Ranger? ¿Aún crees que el ruido no sirve para nada?» Chuck bebió un sorbo de su té y lo miró a los ojos. «El ruido asusta, pero solo el silencio enseña». La música siguió sonando unos segundos, y luego se detuvo sola, como si entendiera que ya no hacía falta. Derrick bajó los brazos lentamente. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Por primera vez en años parecía cansado. El manager se acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos, ya basta». Derrick no respondió. Solo miró al hombre sentado frente a él, a esa calma imposible. Había pasado toda su vida luchando para que nadie lo humillara, para ser el más fuerte, el más admirado, el más temido. Y ahora, frente a un anciano que ni siquiera se levantaba, sentía una derrota que no comprendía. «¿Sabes?», dijo finalmente. «No todos pueden esconderse detrás del silencio. Algunos tenemos que pelear». Chuck asintió. «Solo asegúrate de saber por qué lo haces». La frase lo atravesó como un golpe. Derrick giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. «Volveré», dijo antes de salir. «Y cuando lo haga, hablaremos como hombres, no como monjes». La puerta se cerró de golpe. Afuera, el viento levantó el polvo del camino. Dentro, el silencio regresó, más profundo que antes. Nadie habló. Nadie se movió. Manuel soltó un largo suspiro. «Sabía que ese hombre traería tormenta», murmuró. Tiff miró a Chuck, que había vuelto a abrir su libro. «¿Cree que regresará?» Él no levantó la vista. «Sí, el ruido siempre vuelve, pero tarde o temprano aprende a escucharse». Ella no entendió del todo.
pero lo creyó. La noche continuó lenta, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. Afuera, en el horizonte, una nube oscura se levantaba sobre las llanuras, y un trueno distante rodó por el cielo. La tormenta se acercaba, y con ella el regreso inevitable del hombre que todavía no sabía quién era. El cielo de Texas amaneció cargado de un peso distinto, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración antes del trueno. Las nubes se habían ido acumulando desde la madrugada, lentas y densas, tiñendo el horizonte de un gris metálico que presagiaba algo más que una simple tormenta. El viento olía a tierra húmeda, y el aire se sentía espeso, eléctrico, cargado de esa tensión invisible que antecede a los actos que nadie podrá deshacer. Dentro del Eagles Rest, el ambiente era más silencioso de lo habitual, aunque los hombres hablaban bajo y la radio murmuraba canciones viejas. El sonido de los vasos, el roce del trapo de Manuel sobre la madera, todo parecía seguir un ritmo más cauteloso. Nadie lo decía, pero todos esperaban que el campeón volviera. Manuel lo sabía desde el momento en que el sol apareció cubierto de nubes. Lo había visto muchas veces en otros hombres, esa necesidad de volver al lugar donde habían sido desafiados. No era orgullo, o no solo eso, era algo más profundo, una herida en el ego que no se cierra hasta que uno se enfrenta a su sombra. Había visto soldados volver a los campos de batalla donde habían perdido a sus hermanos, solo para mirar de nuevo el suelo manchado y comprender lo que no habían entendido entonces. Derrick Johnson volvería, y lo haría antes de que el primer trueno partiera el cielo. Latifah trataba de distraerse sirviendo cervezas, limpiando vasos, moviéndose más de lo necesario. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un salto. Chuck Norris estaba en su sitio de siempre, con su taza de té y su libro, aunque esa mañana no había abierto ninguna página. Sus ojos estaban fijos en la ventana, observando el cielo cargado. Había una quietud en su expresión que no era indiferencia, sino atención, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. A media tarde, el rugido de un motor rompió el silencio. No fue una caravana de vehículos esta vez, sino uno solo. El sonido era profundo, sostenido, y se detuvo frente al bar. Nadie habló. Manuel dejó el vaso a medio limpiar y miró hacia la puerta. El viento entró primero, levantando un torbellino de polvo. Luego, el campeón apareció. Derrick "The Hammer" Johnson cruzó el umbral sin la sonrisa arrogante de antes. Llevaba una chaqueta negra empapada de sudor y un rostro que no ocultaba el cansancio. Solo un guardaespaldas lo acompañaba, y el camarógrafo había desaparecido. Caminó hasta la barra con pasos duros, pesados. Sus ojos, normalmente llenos de fuego, ahora eran dos brasas apagadas. «Whisky», dijo simplemente. Manuel no respondió. Tomó una botella, sirvió un trago y lo empujó hacia él. Derrick lo bebió de un solo trago, como si necesitara apagar algo dentro. Dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. «Otro». «Llévalo con calma», murmuró Manuel sin levantar la voz. «Ya trae suficiente ruido dentro». Derrick soltó una risa breve, amarga. «¿Eso le dices a todos los que beben aquí?» «Solo a los que no saben escuchar», respondió el viejo. El campeón lo miró fijamente durante un largo segundo, pero luego apartó la vista. El segundo vaso duró un poco más, aunque no mucho. Lo bebió hasta la mitad y lo dejó sobre el mostrador, observando el reflejo del líquido como si fuera un espejo. Chuck seguía en su sitio, sin moverse. El ruido de la lluvia comenzó entonces, primero con gotas dispersas, luego con una cadencia firme, como si el cielo empezara a golpear el techo del bar. Derrick se giró y sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa en ninguno de los dos, solo un reconocimiento silencioso, como el de dos hombres que saben que algo pendiente ha llegado a su hora. Derrick se acercó despacio, con el vaso todavía en la mano. Se detuvo frente a la mesa. «Buenas noches», dijo, aunque aún era de día. Chuck cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. «Buenas noches. Creo que te debo una disculpa», continuó el campeón. «Anoche me pasé de la raya». «Pasa», dijo Chuck. «A todos nos sucede. Pero no me arrepiento de una cosa», añadió Derrick, con la voz baja contenida. «Me faltaste al respeto. Dijiste que no entendía lo que era la fuerza. Dijiste que todo lo que tengo es ruido.
Dije que confundías el ruido con la fuerza, corrigió Chuck. Derrick apretó el vaso. He peleado contra hombres 2 veces más grandes que yo. Me han golpeado hasta olvidar mi nombre. He sangrado por cada centímetro de mi vida. No me hables de fuerza. Y sin embargo, aquí estás, intentando convencerme de que la tienes, respondió Chuck, sin cambiar el tono. Esa frase pareció detener el aire. Derrick respiró hondo, con el pecho tenso, los músculos marcándose bajo la chaqueta. Te gusta jugar con las palabras, ¿verdad? Hablas como si fueras un profeta, pero solo eres un actor viejo, escondido en un bar, fingiendo sabiduría porque ya no tienes nada que demostrar. No finjo nada, dijo Chuck. Solo escucho. La mandíbula de Derrick se contrajo. Dio un paso hacia adelante. ¿Por qué no dejas de hablar y me enseñas?, preguntó, bajando la voz. No quiero cámaras, no quiero público. Solo tú y yo, afuera. Manuel dejó el trapo sobre la barra y dio un paso al frente. Este no es un ring. No hay pelea aquí. Derrick lo miró por un momento. Entonces, ¿qué es? ¿Un asilo para fantasmas? Llámalo lo que quieras, dijo Manuel. Pero aquí dentro no hay golpes. El campeón volvió la mirada hacia Chuck. ¿Y tú qué dices? ¿Tienes miedo? Chuck se levantó lentamente. No era un movimiento desafiante, sino tranquilo, medido, el gesto de quien ha decidido que la conversación ya no puede seguir dentro. No, tengo paciencia. El vaso se hizo añicos contra el suelo. Derrick lo había dejado caer. Ya tuve suficiente paciencia en mi vida. Afuera. El silencio fue total. Solo se oía la lluvia golpeando con más fuerza el techo. Chuck asintió. Está bien, dijo finalmente. Pero recuerda esto, las lecciones nunca llegan como uno las espera. Salieron al porche, donde el aire olía a tormenta y el suelo comenzaba a cubrirse de charcos. Manuel los observó desde la puerta, sin intentar detenerlos. Sabía que aquel encuentro era inevitable, como las mareas. La lluvia caía ahora con fuerza, rebotando en el techo de metal, formando un muro de agua que hacía del mundo un lugar cerrado y gris. Derrick se quitó la chaqueta, la tiró sobre el barandal y se plantó en el centro del aparcamiento. La camisa le quedó pegada al cuerpo, marcando los músculos tensos. Quiero que me enseñes, dijo. Quiero entender qué diablos viste en mí. Chuck avanzó unos pasos, sin quitarse el sombrero. No vine a enseñarte a pelear. Entonces, enséñame a callar, replicó el campeón. El trueno resonó a lo lejos. Chuck respiró hondo. Muy bien, pero será a tu modo. Empieza tú, dijo Derrick, alzando los puños. No, contestó Chuck. Empieza tú. Durante un instante, solo se oyó la lluvia cayendo sobre la grava. Luego, Derrick se movió. Fue un golpe limpio, rápido, un directo al pecho que habría derribado a cualquiera. Pero cuando su brazo llegó al destino, allí no había nada. Chuck se había movido apenas un paso, tan suave como el movimiento de una hoja en el viento. Derrick giró, lanzó un segundo golpe. Nada. Tercer intento. Nada. Cada vez encontraba solo aire. Deja de esquivar, gruñó. Entonces deja de golpear, respondió Chuck con calma. El siguiente ataque fue un cruce violento. Derrick giró todo el cuerpo, buscando un contacto real. Chuck no lo bloqueó. Dio un paso hacia él y colocó una mano en su pecho. Apenas un toque, pero suficiente para detenerlo. El cuerpo del campeón se congeló. La fuerza se disipó en el vacío. Primera lección, dijo Chuck mientras la lluvia resbalaba por su rostro. Control. Si no controlas tu corazón, él te controla a ti. Derrick retrocedió un paso, confundido. ¿Qué fue eso? ¿Un truco? Una pausa, respondió Chuck. Prueba otra vez. El boxeador apretó los puños. La lluvia lo cegaba, pero no se detuvo. Giró hacia un lado y lanzó un golpe al cuerpo, con toda la precisión que años de entrenamiento le habían dado. Pero antes de impactar, sintió una presión leve en el brazo. Chuck había puesto sus dedos sobre su codo, apenas tocándolo. El equilibrio de Derrick se quebró. Su cuerpo siguió el impulso y perdió el centro. Segunda lección, dijo Chuck. Escucha. No con los oídos, sino con el cuerpo. Cada hombre lleva su propio ruido en los movimientos. Si no aprendes a oírlo, siempre estarás persiguiendo silencio. Derrick respiraba con dificultad, el agua resbalando por su cara.
Había peleado cientos de veces, había soportado castigos brutales, pero nunca se había sentido así, desarmado sin un solo golpe. ¿Y la tercera?, preguntó entre jadeos. Chuck dio un paso hacia él. Estaban a 1 metro de distancia. El sonido de la lluvia lo envolvía todo. La tercera no se aprende con el cuerpo. Alzó la mano y la apoyó en el hombro del campeón, con un gesto leve, casi compasivo. Es la piedad. Saber cuándo no pelear. Derrick se quedó inmóvil. Sintió como algo dentro de él se aflojaba, un nudo que no sabía que tenía. Sus brazos bajaron por sí solos. La respiración se le calmó. El ruido del mundo volvió a sus oídos. La lluvia, el trueno, el susurro del viento. «No lo entiendo», dijo casi en un susurro. «No hace falta entenderlo», respondió Chuck. «Solo sentirlo». Derrick dio un paso atrás. Miró sus manos. Esas manos que habían ganado títulos, dinero, respeto, le temblaban. No por miedo, sino por algo nuevo, desconocido. «Toda mi vida quise ser el más fuerte», murmuró. «Y lo eres», dijo Chuck. «Pero ahora sabes que la fuerza no es lo que pensabas». El campeón alzó la vista. Su expresión era una mezcla de agotamiento y alivio. Chuck se giró hacia el bar. «Ven adentro antes de que te enfermes», dijo simplemente. Por un momento Derrick no se movió. Luego siguió al hombre bajo el aguacero. Los dos cruzaron la puerta empapados. El murmullo volvió al interior, suave, contenido. Manuel estaba esperándolos con una toalla. «¿Terminaste?», preguntó. «Por ahora», dijo Chuck, sentándose de nuevo. Derrick asintió, respirando hondo. «Sí, estoy terminado». Su voz era baja, casi tranquila. Manuel le tendió un vaso de agua. «Bien», dijo. «Ahora tal vez puedas escucharte pensar». Derrick bebió despacio. Tiff lo miró con una mezcla de respeto y compasión. No era el mismo hombre que había entrado minutos antes. Algo en su mirada se había transformado. El trueno rugió afuera, pero ya no sonaba amenazante. Chuck abrió su libro de nuevo, sus manos todavía húmedas. Leyó en silencio, sin que nadie se atreviera a interrumpirlo. Derrick permaneció sentado en la barra, observando su reflejo en el vaso. El temblor de sus manos había cesado. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de golpear nada. No sintió la urgencia de probar su valor. Solo un extraño y profundo silencio que lo llenaba desde dentro. La lluvia siguió cayendo durante horas, limpiando el polvo de los caminos, apagando el calor del desierto. Cuando por fin cesó, la noche había traído una calma que no era del todo paz ni del todo resignación. Era otra cosa, algo que ninguno de los presentes pudo nombrar. Manuel apagó las luces del bar una por una. Chuck seguía leyendo. Derrick, con los codos sobre la barra, dejó escapar un suspiro largo. Nadie habló más esa noche. No hacía falta. Afuera la tormenta se alejaba hacia el este, arrastrando consigo el rugido que había traído. Dentro, quedaba solo el sonido del reloj y el leve roce de las páginas. Por primera vez en años, el campeón se sintió pequeño, pero no derrotado. Sintió que había encontrado el principio de algo, una grieta por donde entraba la luz. Y mientras la madrugada asomaba tímida en el horizonte, comprendió sin palabras lo que Chuck había querido decir, que el verdadero combate no estaba en los golpes ni en las victorias, sino en el silencio que uno aprende a sostener cuando todo lo demás se desvanece. El amanecer trajo un silencio nuevo. No era el mismo de las mañanas anteriores, aquel que pertenecía al desierto y a la soledad de las carreteras tejanas. Este tenía algo distinto, un peso, una hondura que se quedaba suspendida en el aire. La tormenta había pasado dejando charcos y un olor a tierra mojada que se mezclaba con el aroma del café recién hecho. El Eagle's Rest amaneció con las ventanas empañadas y el suelo cubierto por pequeñas huellas de barro que el viento aún no había secado. Manuel Rivera llegó temprano, como siempre, y al abrir la puerta percibió que el lugar no era igual que antes. Había una calma que no conocía, una paz que parecía viva. Durante un instante, antes de encender las luces, se quedó quieto mirando el interior oscuro, y pensó que quizás ese silencio era la señal de que algo profundo había cambiado. Sobre la barra encontró una nota escrita con letra firme y sobria. «Gracias, Derrick». No había más. Ni explicaciones ni despedidas. Manuel sostuvo el papel entre los dedos. Lo leyó varias veces y luego lo dejó sobre el mostrador.
No era el tipo de mensaje que necesitara respuesta. Los hombres que dicen gracias de ese modo no piden ser respondidos, solo comprendidos. El resto del día transcurrió con lentitud. Los clientes habituales fueron llegando poco a poco, comentando el olor del aire, la fuerza de la tormenta, la forma en que el río cercano se había desbordado un poco durante la noche. Pero ninguno de ellos mencionó lo ocurrido la víspera. Tal vez no sabían los detalles, pero todos habían sentido algo, un cambio en el aire. Algunos lo llamaron respeto, otros misterio. Todos, sin saberlo, estaban hablando de la misma cosa. Chuck Norris llegó a media mañana. Caminó hasta su mesa, pidió su té habitual y se sentó junto a la ventana. Desde allí, la luz del sol entraba entre las nubes que aún se deshacían sobre el horizonte, y el reflejo plateado del agua en el suelo hacía que el mundo pareciera más limpio. Chuck no llevaba sombrero ese día. Tenía el cabello todavía húmedo y una expresión tranquila. Parecía más ligero, como si la tormenta también le hubiera dejado a él una lección. «Pensé que no vendrías hoy», dijo Manuel, sirviéndole el té. «Siempre vuelvo donde hay silencio», respondió Chuck. «El silencio de hoy no es el mismo», replicó el viejo. «Es más profundo». Chuck asintió. Es que alguien aprendió a escucharlo. Manuel no preguntó más. Sabía perfectamente de quién hablaba. El mediodía pasó entre conversaciones suaves, risas discretas y el sonido de los vasos. Afuera, el cielo se abría cada vez más, dejando pasar parches de azul que se reflejaban en los charcos. Los rayos de sol golpeaban la carretera mojada, formando espejos de luz que obligaban a entrecerrar los ojos. Parecía que la tormenta había dejado no solo agua, sino una limpieza espiritual. Por la tarde, una noticia se propagó entre los parroquianos. Uno de los camioneros había visto algo en las redes sociales. Un video. Alguien, escondido en su coche, había grabado la escena de la noche anterior. Dos figuras bajo la lluvia, un campeón mundial y un viejo actor. Sin golpes, sin violencia, solo movimientos suaves, 3 gestos, 3 toques y una frase que resonó en millones de pantallas. La verdadera fuerza es saber cuándo no golpear. Manuel no tenía teléfono, pero escuchó los murmullos y los comentarios. «Ya lo están volviendo un espectáculo», dijo sin sorpresa. «Así es el mundo», respondió Chuck. «Convierte la calma en ruido. ¿Te molesta?» «No. Lo importante es que algo dentro de él cambió, no lo que el mundo diga». Y tenía razón. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Los titulares hablaban de «La noche del silencio», de las 3 lecciones del Ranger, del día en que el campeón bajó la guardia. Los noticieros repitieron las imágenes una y otra vez, acompañadas de comentarios y debates. Algunos decían que había sido un montaje, otros lo llamaban un acto de humildad, una demostración espiritual. Pero ninguno entendía lo que realmente había ocurrido bajo aquella lluvia. Esa misma noche, cuando el sol se hundía detrás de los cerros, la puerta del Eagles Rest volvió a abrirse. Nadie esperaba ver al hombre que entró. Derrick Johnson apareció sin guardaespaldas, sin manager, sin cámaras. Vestía una camisa gris y jeans sencillos. No traía medallas, ni cadenas, ni ese brillo de superioridad que lo había acompañado las otras veces. Solo traía su presencia, y eso bastó para que todos en el bar se quedaran en silencio. Avanzó hasta la barra y pidió agua. Su voz era tranquila, casi apagada. Manuel se la sirvió sin decir palabra. El campeón bebió despacio, mirando el vaso con la atención de quien observa algo que ha estado ignorando toda su vida. Luego levantó la vista. «Necesitaba venir», dijo. «No para pelear, ni para hablar de lo que todos están diciendo. Solo para sentarme aquí un momento». Manuel asintió. «Este lugar es para eso». Derrick se sentó. Al principio, nadie se atrevió a hablarle. Fue Tiff quien rompió el hielo. «¿Y qué se siente ser la sensación del país?», preguntó con una sonrisa contenida. Derrick soltó una risa suave. «Se siente vacío», dijo. «Antes pensaba que la fama llenaba. Ahora sé que solo hace eco». Ella lo observó unos segundos. En su mirada no había lástima, sino comprensión. A veces hay que vaciarse para poder empezar de nuevo. Él asintió lentamente, como si la frase le resultara familiar. Después de unos minutos, Derrick sacó algo de su mochila. Un objeto envuelto en tela.
Lo colocó sobre la barra con cuidado y retiró la tela. Era su cinturón de campeón. Brillaba bajo la luz del bar, dorado y pesado, pero de algún modo se veía triste, como una reliquia que había perdido su sentido. «Quiero dejarlo aquí», dijo, «no como trofeo, como recuerdo». Manuel lo miró con atención. «¿Recuerdo de qué?» «De que el ruido también puede callarse», respondió el campeón. El viejo asintió y colocó el cinturón en la repisa más alta, junto a una fotografía antigua de los veteranos del 53. «Ahí quedará», dijo. «¿Dónde descansan los que pelearon por algo más grande que ellos?» El silencio volvió a llenar el lugar. Chuck había entrado sin que nadie lo notara. Caminó hasta la barra y se colocó junto a Derek. El campeón lo miró, y por un instante pareció que el tiempo retrocedía a la noche de la lluvia. «Pensé que vendrías», dijo Chuck. «Tenía que hacerlo. No me gustan las cosas a medias». Chuck miró el cinturón sobre la repisa. «¿Y crees que dejar eso ahí cierra algo?» Derek dudó. «Tal vez. No sé». Chuck apoyó una mano sobre la barra. «No se trata de dejarlo», dijo. «Se trata de cargarlo de otro modo». El campeón lo observó sin comprender del todo. «Cuando llevas un peso en silencio», continuó Chuck, «ya no te aplasta, te equilibra». Las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire. Derek alzó la vista hacia el cinturón y comprendió. No debía renunciar a su historia, sino transformarla. Aquella pieza de metal ya no sería un símbolo de conquista, sino un recordatorio de lo que había aprendido. «Gracias», dijo al fin, con voz sincera. Chuck asintió. «No me lo agradezcas. Agradece al trueno que te despertó». La noche siguió su curso con una serenidad nueva. Algunos clientes se atrevieron a acercarse al campeón, no para pedirle fotos ni autógrafos, sino para darle la mano. Nadie lo trató como una celebridad, lo trataron como un hombre, y eso para él valía más que cualquier título. Pasadas las 11, el bar se fue vaciando. Quedaron solo los tres. Manuel limpiando la barra, Chuck bebiendo su té, y Derek sentado frente a la ventana, mirando la carretera iluminada por los faros de algún camión lejano. El reflejo de la luz pasaba por su rostro como si lo atravesara. «¿Vas a volver al ring?», preguntó Manuel sin levantar la vista. Derek tardó unos segundos en responder. «Sí», dijo finalmente, «pero no por el título, por mí». Chuck sonrió. «Entonces ya no peleas, ahora practicas». El campeón lo miró con una expresión que mezclaba respeto y gratitud. «No entiendo del todo lo que dices, pero suena a verdad». «Lo es», respondió Chuck. Cuando se levantó para marcharse, el aire afuera era fresco, casi frío. La tormenta había dejado el mundo limpio. Antes de irse, Derek se volvió hacia ellos. «Volveré», dijo. «No como campeón, como alumno». Manuel lo vio alejarse hasta que el sonido de su coche se perdió en la carretera. Luego se giró hacia Chuck. «No todos los hombres aprenden la lección. Algunos la escuchan cuando el trueno se apaga», respondió el viejo actor. El reloj sobre la pared marcó la medianoche. El silencio volvió, profundo y sereno. Chuck se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se acercó a la puerta. «Buenas noches, Manuel». «Buenas noches, Chuck». Antes de salir, echó una última mirada al cinturón dorado que colgaba en la repisa. Su brillo parecía más tenue, pero más real. Afuera el cielo era claro, las estrellas habían vuelto, y la carretera se extendía recta y silenciosa hacia el horizonte. Mientras caminaba hacia su camioneta, Chuck pensó que, después de todo, cada hombre necesita una tormenta para descubrir lo que es el silencio, y que a veces los truenos no llegan del cielo, sino de dentro de uno mismo. En el interior del bar, Manuel apagó la última luz. Solo quedó iluminado el cinturón sobre la repisa, como una pequeña luna dorada vigilando la noche. La lluvia había lavado el polvo del mundo, pero lo más importante era que había limpiado también el ruido que cada uno llevaba dentro. Cuando el viento sopló entre los árboles y las últimas gotas cayeron del tejado, el Eagle's Rest volvió a ser lo que siempre había sido, un refugio. Pero ahora lo habitaban hombres distintos, porque después del trueno, nada vuelve a ser igual. El sol salió sobre las colinas con una claridad que parecía nueva. Los días posteriores a la tormenta trajeron consigo una quietud que no se explicaba solo por el clima, sino por algo que había cambiado en el aire, en los hombres, en el propio Eagle's Rest.
El bar, ese refugio de madera y polvo en medio del desierto, parecía respirar de otro modo. Incluso Manuel, que rara vez notaba tales cosas, percibía una energía distinta cuando abría las puertas por la mañana. Era como si el mundo hubiera pasado una página sin darse cuenta. Derrick Johnson había desaparecido durante semanas. Desde aquella noche, nadie lo había vuelto a ver ni en el bar ni en los titulares. Los noticieros, cansados de repetir el video viral, habían pasado a otra historia. Los comentaristas deportivos, que al principio hablaban de crisis o retiro, se callaron cuando su representante confirmó que el campeón estaba entrenando de nuevo, lejos de los focos, en algún lugar del interior de Texas. Pero nadie sabía dónde exactamente. Manuel no necesitaba saberlo. Había visto suficiente en su vida como para entender que algunos hombres solo pueden encontrar el camino cuando se pierden. Chuck Norris, por su parte, no hablaba del tema. Venía cada día, pedía su té, leía su libro, observaba el horizonte. La calma en su rostro no había cambiado, pero en su mirada había algo nuevo. Una chispa serena, como la de quien ha sido testigo de una transformación que no pertenece a este mundo de ruido y prisa. El cinturón dorado seguía en la repisa sobre la fotografía de los veteranos. A veces, cuando el sol del atardecer se filtraba por la ventana, el metal reflejaba una luz tenue que bañaba la barra con un brillo cálido, casi espiritual. Ninguno de los clientes lo tocaba. Era como un relicario, una prueba de algo invisible que había ocurrido allí. Una tarde, cuando el cielo ardía en tonos de cobre, la puerta del Eagles Rest volvió a abrirse y Derrick Johnson cruzó el umbral. La conversación se detuvo un segundo, pero el silencio no era de miedo ni de sorpresa, sino de respeto. Había en él algo distinto. No llevaba cadenas, ni escoltas, ni la arrogancia de las noches anteriores. Solo una camiseta gris empapada de sudor y una mochila al hombro. Su cuerpo seguía siendo poderoso, pero había perdido esa tensión constante, ese brillo de desafío. Caminó despacio hasta la barra y saludó con una inclinación de cabeza. «Buenas tardes, Manuel». «Buenas tardes, campeón», respondió el viejo, aunque su tono no tenía ironía. «No me llames así», dijo Derrick, sonriendo apenas. «Todavía no lo soy». Se sentó y pidió agua. Chuck estaba en su mesa habitual. Cuando lo vio, levantó la vista del libro, y entre ambos cruzó una mirada que no necesitó palabras. Era el reconocimiento de quienes ya habían hablado sin decirlo todo. «Te ves diferente», dijo Chuck después de un momento. «Me siento diferente», respondió Derrick. «No he vuelto al gimnasio de Los Ángeles, ni a mi casa. Compré una pequeña cabaña cerca de Marble Falls. Entreno solo, sin música, sin cámaras. Solo el sonido del viento y de mis pasos». «Buen lugar para escucharte», dijo Chuck. «Eso intento», contestó el campeón. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, Derrick apoyó los codos sobre la barra y habló con voz tranquila. «En una semana tengo pelea. El consejo me ofreció una revancha contra Carter Reyes, el único que me hizo sangrar. No acepté por orgullo esta vez. Acepté porque quiero saber si puedo entrar al ring sin ruido». Manuel dejó el vaso que estaba secando y lo miró con atención. «No pelees con él. Pelea contigo». Derrick sonrió. «Eso planeo». El sol se hundió lentamente detrás de los árboles. La conversación se disolvió en la rutina del bar, los vasos, las risas discretas. Pero en el ambiente flotaba una sensación de espera. Todos sabían que algo importante se acercaba. Durante los días siguientes, Derrick se convirtió en visitante frecuente. A veces llegaba al amanecer, cubierto de sudor, después de correr kilómetros por los caminos de tierra. Otras veces aparecía por la noche, exhausto, y se sentaba a observar la carretera vacía. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras tenían el peso de quien las piensa antes de pronunciarlas. Chuck lo escuchaba con paciencia, sin ofrecer consejos directos, solo preguntas. «¿Qué haces cuando la mente se llena de ruido?», preguntó Derrick una tarde. «Respiro», respondió Chuck. «¿Y cuando eso no basta?». «Entonces escucho el ruido hasta que se calla solo». «Suena fácil». «No lo es, pero nada que valga la pena lo es». El día antes de su viaje a Las Vegas, Derrick pasó por el bar por última vez. El atardecer teñía de rojo los cristales. Se sentó frente a Chuck,
que cerró su libro y lo miró sin decir nada. «Mañana vuelo», dijo el campeón. «No me preocupa perder. Me preocupa no entender lo que pasa allá arriba, en el ring». «Ya lo entiendes», replicó Chuck. «Solo no lo has comprobado». Derrick asintió. «No quiero prometer nada, pero si salgo de allí diferente, volveré». «No hace falta prometer», dijo Chuck. «Las promesas son ruido, los actos, silencio». El campeón se levantó y extendió la mano. Chuck la estrechó con firmeza. «Gracias por no golpearme aquella noche», dijo Derrick sonriendo. «Gracias por no obligarme a hacerlo», contestó el viejo. Se despidieron sin más palabras. Cuando la puerta se cerró detrás del campeón, el bar recuperó su quietud. Pero esta vez, el silencio tenía la forma de la esperanza. La semana siguiente, el mundo volvió a recordar quién era Derrick Johnson. Los titulares anunciaron el gran combate del año, la revancha entre dos gigantes. Los comentaristas lo describían como un duelo de titanes, pero los que lo conocían sabían que esa noche no se trataba de títulos ni de fama. Era otra clase de lucha, invisible para la mayoría. El Eagles Rest se llenó aquella noche. Los parroquianos ocuparon cada silla, cada rincón. La televisión colgada sobre la barra transmitía la pelea en directo. Manuel bajó el volumen antes de que comenzara. «El ruido está de más», dijo, y todos asintieron. Las luces del estadio iluminaban la pantalla. Derrick subió al cuadrilátero con paso firme, sin música, sin gesto de espectáculo. Su rostro era tranquilo, casi solemne. En la otra esquina, Carter Reyes lo observaba con la intensidad de quien ha esperado mucho por ese momento. El primer asalto comenzó. En el bar nadie hablaba. Los vasos quedaron intactos. Chuck, sentado en su mesa, observaba con atención. Cada movimiento, cada respiración del campeón era distinto. No había prisa ni furia, solo ritmo, control, presencia. En el cuarto asalto, Derrick conectó un golpe limpio. No fue devastador, ni buscaba aplauso. Fue un golpe preciso, equilibrado, fruto de la calma. Carter retrocedió, desconcertado. En su mirada apareció algo que no había sentido antes. Respeto. Los asaltos pasaron uno tras otro. A medida que avanzaban, la pelea se convertía en una danza silenciosa. El público rugía, pero el campeón no parecía escucharlo. Solo respiraba, golpeaba cuando debía, retrocedía cuando era tiempo. Cada gesto suyo era la encarnación de las lecciones aprendidas bajo la lluvia. Control, escucha, piedad. En el 12º asalto, el último, Carter lanzó un ataque desesperado. Derrick lo esquivó, giró y, con un movimiento fluido, lo derribó. Luego se apartó sin levantar los brazos, sin celebrar. El árbitro contó. Carter no se levantó. El estadio estalló en gritos, pero Derrick solo cerró los ojos y bajó la cabeza. No sonreía, no gritaba. Había silencio dentro de él, y eso bastaba. En el bar nadie aplaudió. No hacía falta. Todos permanecieron quietos, mirando la pantalla sin sonido. Tiff rompió el silencio primero. «Ganó», dijo. Manuel asintió. «Sí, pero no al otro». Chuck levantó su taza de té y murmuró. «Ganó a su ruido». Las palabras resonaron en el aire, y todos las comprendieron, aunque nadie añadió nada. En la televisión, Derrick levantó la mirada hacia el público. No buscó cámaras ni micrófonos. Solo miró al cielo, respiró hondo y salió del cuadrilátero. Ni siquiera esperó la entrevista. Desapareció por el túnel entre luces y gritos que ya no le pertenecían. Esa noche, el Eagles Rest cerró más tarde de lo habitual. Afuera, el aire estaba tibio y una brisa leve movía los árboles. Chuck se quedó solo, mirando por la ventana. Sabía que el silencio de aquella victoria llegaría hasta ellos, tarde o temprano. Y así fue. 2 días después, el sonido de un motor familiar rompió la calma del mediodía. Derrick regresó. No traía guardaespaldas ni cinturones, solo un pequeño bolso y una sonrisa cansada. Entró en el bar y todos se pusieron de pie sin saber por qué. El campeón saludó con un gesto y se acercó a Chuck. «Tenías razón», dijo. «El silencio enseña más que cualquier golpe». Chuck lo miró con serenidad. «Ahora lo sabes. Ya no eres un boxeador. Eres un hombre». Derrick rió suavemente. «Entonces por fin gané la pelea que importaba.
Pasaron horas hablando. El cinturón seguía en su sitio, brillando a la luz del atardecer. Nadie lo tocó. Nadie lo movió. Permaneció allí, como testigo de la historia de un hombre que había aprendido a luchar sin ruido. Cuando cayó la noche, Derrick se despidió. Prometió volver, no como campeón, sino como amigo. Chuck se quedó mirando su figura alejarse por la carretera. El cielo estaba claro, sin una nube. En la distancia, el sonido del motor se perdió entre los campos. El silencio volvió, profundo y limpio. En el bar, Manuel murmuró: «Al final, la fuerza siempre calla». Chuck respondió sin levantar la vista: «Porque cuando hablas con ella, el mundo escucha». Y el Eagles Rest volvió a su calma eterna, guardando entre sus paredes el eco invisible de una batalla ganada en el único lugar donde importa, dentro del alma. La mañana amaneció limpia sobre las planicies de Texas, con un aire tan claro que parecía recién nacido. El sol se levantó lento, sin prisa, bañando la tierra en un dorado tibio que hacía brillar los charcos secos de la última lluvia. El polvo se levantaba perezosamente al paso de los camiones por la carretera 281, y desde la distancia, el letrero del Eagles Rest titilaba como siempre. Una parte encendida, otra muerta, recordando a todos que aquel lugar seguía vivo a su manera. Pero algo había cambiado en el aire. Un matiz casi imperceptible que hacía que hasta el canto de los grillos sonara distinto. Era la calma después de muchas tormentas, visibles y no visibles. Manuel Rivera estaba detrás de la barra, como todos los días, puliendo vasos con la lentitud del que no tiene apuro por llegar a ninguna parte. El hombre había aprendido hacía décadas que la vida en el desierto no se mide en horas, sino en silencios. Cada pausa era una lección, cada mirada una historia. Y últimamente, el bar había estado lleno de silencios. No eran incómodos ni vacíos, eran silencios plenos, cargados de significado. Desde la pelea de Derrick Johnson, el mundo parecía haber aprendido a callar, aunque fuera por un momento. El video de la victoria se había vuelto una leyenda. Las redes lo repetían hasta el cansancio. Los analistas lo discutían como si fuera una parábola moderna. Algunos decían que el campeón había encontrado la fe, otros que se había rendido al miedo. Pero quienes conocían la verdad sabían que no había fe ni rendición, solo comprensión. Había ganado la pelea más difícil, la que se libra contra uno mismo. Esa comprensión se notaba en los gestos pequeños. Los clientes habituales del Eagles Rest hablaban menos y escuchaban más. Tiff, que solía moverse con el nerviosismo de la juventud, ahora servía las bebidas con un ritmo casi meditativo. Incluso el viejo reloj sobre la barra, que llevaba meses adelantado unos minutos, parecía haberse ajustado sin que nadie lo tocara. Todo en aquel lugar respiraba al compás de algo invisible, algo que el propio Chuck Norris, sentado como siempre junto a la ventana, entendía mejor que nadie. Él leía en silencio, pero sus ojos, más que las páginas, miraban el reflejo del mundo en el vidrio. Afuera el viento jugaba con los restos de polvo, levantando remolinos pequeños que desaparecían antes de nacer del todo. A veces Chuck cerraba el libro y se quedaba quieto, observando el horizonte con esa expresión tranquila que solo los hombres que ya han visto demasiadas batallas pueden tener. No había nostalgia en su mirada, sino serenidad, como si supiera que todo estaba exactamente donde debía estar. A media tarde, el sonido de un motor interrumpió la quietud. Era un coche conocido, un rugido grave y contenido que resonó en la grava frente al bar. Nadie se movió de inmediato, pero todos levantaron la vista. Cuando la puerta se abrió, el aire caliente de la carretera entró con un soplo leve, trayendo consigo el olor de gasolina y tierra. Derrick the Hammer Johnson cruzó el umbral. No llevaba cinturones, ni equipo deportivo, ni nada que recordara al campeón que había sido. Vestía sencillo, una camiseta blanca, jeans y una gorra que se quitó apenas entró, como quien entra en un templo. El murmullo del bar se apagó, no por sorpresa, sino por respeto. Había pasado más de un mes desde su última visita, y sin embargo, al verlo, parecía que nunca se hubiera ido. «Buenas tardes», dijo, con una voz que sonaba más baja, más humana. Manuel le devolvió el saludo con un gesto.
Te estábamos esperando, aunque no lo supiéramos. Derrick sonrió, una sonrisa pequeña, sincera. Se acercó a la barra, pidió un vaso de agua y miró a su alrededor. Las paredes, las sillas, la vieja máquina de discos. Todo seguía igual, pero el lugar no era el mismo. Quizás porque él tampoco lo era. ¿Cómo se siente un campeón sin título?, preguntó Tiff con una mezcla de curiosidad y ternura. Más libre, respondió él sin dudar. Por primera vez en mi vida, no tengo que demostrar nada. Chuck levantó la vista de su libro. Entonces aprendiste la última lección. Derrick se acercó a su mesa y se sentó frente a él. Pensé que no había más. Siempre hay otra, dijo Chuck, la que viene después del silencio. El campeón asintió despacio. He pensado mucho desde entonces. La pelea, el ruido, el público. Todo eso ya no me pertenece. Pero no puedo negar que extraño algo. No sé si es el ring o el propósito. No los confundas, dijo Chuck. El propósito puede vivir fuera del ring. El ruido no. Durante unos minutos, ninguno habló. El sol se filtraba por la ventana, pintando líneas doradas sobre la mesa. Afuera, el viento había amainado y el aire olía a verano. Derrick miró sus manos, esas manos que alguna vez destruyeron y ahora solo temblaban por la quietud. He estado entrenando a niños, dijo de pronto, en un gimnasio viejo en Austin. Son chicos sin rumbo como yo lo fui. Algunos pelean porque no saben cómo hablar, otros porque no saben cómo callar. Y tú les enseñas a hacer ambas cosas, dijo Chuck. Derrick asintió. Intento. No soy buen maestro todavía, pero cuando uno de ellos respira antes de golpear, entiendo que algo está funcionando. Chuck lo observó con una expresión que mezclaba orgullo y comprensión. Eso es más difícil que ganar cualquier cinturón. El campeón sonrió. A veces pienso que tú sabías desde el principio que esto iba a pasar. No lo sabía, contestó Chuck. Solo reconocí la tormenta. Siempre vuelve al mismo lugar hasta que aprende a pasar sin destruirlo. La conversación se desvió hacia cosas simples. Hablaron del calor, de los camiones que ya no pasaban tanto por la carretera, del café que cada vez sabía más fuerte. El bar volvió a llenarse de murmullos, pero ninguno rompía la armonía. Era el tipo de tarde en que el tiempo parecía suspenderse, como si el mundo necesitara un respiro antes de seguir girando. Cuando el reloj marcó las 6, Manuel encendió el televisor viejo que colgaba sobre la barra. En la pantalla, las noticias mostraban una imagen conocida. Un grupo de jóvenes entrenando en un gimnasio. El locutor hablaba de un nuevo proyecto comunitario en Austin, liderado por el excampeón Derrick Johnson. No se trata de crear campeones, decía la voz, sino de enseñar disciplina, humildad y silencio. El bar entero guardó silencio. Derrick miró la pantalla, algo sorprendido, algo avergonzado. No sabía que ya lo estaban mostrando. Chuck sonrió. Las cosas buenas no necesitan anuncios. Solo hacen ruido cuando el mundo no está acostumbrado al silencio. Derrick se echó a reír. Era una risa suave, libre, sin la presión de los reflectores ni el peso del ego. Manuel, que lo observaba desde la barra, pensó que aquella era la primera vez que el campeón se reía de verdad. Cuando la noche cayó, las luces del Eagles Rest se reflejaron en el vidrio como estrellas amarillas. Afuera, el cielo estaba claro, sin nubes. Derrick se levantó, dejando el vaso vacío sobre la mesa. Tengo que volver a Austin, dijo. Los chicos me esperan mañana, pero quería pasar por aquí primero. Chuck asintió. Siempre tendrás un lugar donde descansar. No sé si volveré pronto, añadió Derrick, pero si lo hago quiero que sea sin títulos, sin historias. Solo como un hombre que aún está aprendiendo a pelear sin manos. Chuck extendió la mano y la apretó con firmeza. Eso ya te hace invencible. El campeón se despidió de todos y salió al aire fresco. Caminó hasta su coche, pero antes de subir, levantó la vista al cielo. Por primera vez en mucho tiempo no escuchó ruido, ni dentro ni fuera. Solo el murmullo leve del viento entre los árboles y el eco distante de una vida que empezaba otra vez. Dentro del bar, Chuck volvió a su mesa. El libro estaba abierto por una página marcada hacía días. La leyó en voz baja. El alma tranquila ve las cosas con más claridad. La furia nubla la visión, la calma la revela. Cerró el libro, dejó unas monedas sobre la mesa
y miró hacia la repisa donde seguía el cinturón. Bajo la luz tenue, el oro parecía más opaco, pero no por el polvo, sino porque ya no necesitaba brillar. Tiff se acercó a Manuel mientras limpiaban. ¿Crees que volverá?, preguntó. El viejo se encogió de hombros. Los hombres que aprenden el silencio siempre vuelven. No al lugar, sino a lo que fueron cuando callaron. Chuck sonrió sin intervenir. Afuera, un tren lejano silbó entre las colinas, su sonido difuminándose en la distancia. Era un ruido, sí, pero uno que no molestaba, porque venía acompañado de la vastedad de la noche. El Eagle's Rest quedó otra vez sumido en su calma eterna. Los pocos que quedaban bebieron despacio, sin prisa. Nadie hablaba, y sin embargo todos entendían lo mismo, que el silencio no era ausencia de sonido, sino presencia de paz. Horas después, cuando Manuel apagó las luces y solo quedó encendida la del letrero exterior, Chuck salió al porche. Miró el camino vacío, respiró hondo y cerró los ojos. La brisa le trajo el aroma de la tierra húmeda, el eco lejano de una tormenta que ya no existía. El mundo, pensó, siempre encuentra su equilibrio cuando los hombres aprenden a dejar de pelear contra lo inevitable. Y así, bajo el cielo inmenso y sereno, el viejo bar del desierto siguió siendo lo que siempre había sido. Un refugio para los que buscaban el sonido más difícil de encontrar, aquel que se esconde entre el ruido del mundo y el latido del corazón, el sonido del verdadero silencio. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos.